Entonces nosotros estamos todavía dándole continuidad al componente de seguimiento y medición. Como estamos hablando de seguimiento y medición, pues es inevitable tocar lo que tiene que ver con las herramientas estadísticas y herramientas administrativas para asegurar el control de los procesos. Entonces nosotros debemos hablar de lo que tiene que ver con estadística descriptiva y la introducción a los términos asociados con estadística descriptiva. Ustedes en el colegio tuvieron un primer contacto con lo que es la estadística descriptiva, entonces de pronto para muchos de ustedes no va a ser rara el encontrar de pronto algunas operaciones que aquí se están desarrollando o que se van a desarrollar. Sin embargo, pues les servirá como recorderis. ¿Listo? Entonces, arrancamos con estadística descriptiva. Tiene unos conceptos básicos. Primero que todo, debemos ubicarnos en el contexto de la disciplina estadística. La disciplina estadística es una ramita de las matemáticas que se utiliza para analizar y procesar datos con la finalidad de tomar decisiones. Entonces, la estadística descriptiva nos provee a nosotros una serie de métodos y técnicas que nos permiten transformar unos datos, ¿verdad?, en información útil que posteriormente será analizada y a partir de ese análisis se tomarán decisiones dentro de los procesos organizacionales para nuestro caso, nuestra aplicación. Bien. Entonces, dentro de la estadística descriptiva nosotros tenemos unos conceptos que son importantes, como lo es el concepto de variable. Bien. ¿Por qué es importante el concepto de variable? Porque resulta que las variables son objeto de análisis dentro de la estadística descriptiva. Recordemos que cuando nosotros estábamos hablando de variables, la primera vez que mencionamos variables fue allá en el tema que tiene que ver con indicadores de gestión, donde decíamos que cada uno de los elementos de la fórmula del indicador podía ser una variable misma o diferente, ¿verdad? Entonces decíamos que una variable, ¿quién me recuerda el concepto de variable que nosotros vimos allá en indicadores? ¡Qué silencio! ¿Se desconectaron todos? Entonces, ¿no se acuerdan del concepto de variable? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de variable? O sea, puede ser como un valor que, o sea, que puede cambiar, que no está Exacto. sujeto. Exacto, quiere decir que una variable es algo que puede tomar diferentes valores. Bien, gracias David. Entonces una variable, primero que todo, es una característica que puede ser medida. ¿Sí? Entonces yo voy a tener variables porque es algo que existe dentro de una población o dentro de un individuo y que se puede medir. Y es variable precisamente por el hecho que menciona David, que puede tomar valores, puede tomar diferentes valores. Oye, pero qué cosa con este señor de los mamones. Aprovecha la promoción, profe. Que Profe, en todas las sesiones sale el mamón. Oye, si no es el del mamón, es el del aguacate. bendito aguacate y bendito plátano. Tiene que aprovechar la promoción del profe. Bueno, ya pasó ahora sí, porque es que se escucha más el ruido que hace él que lo que le estoy diciendo yo. Es que se escuchaba más lo que decía él que lo que les decía yo. Entonces vamos a retomar ya. Bien, entonces decíamos que una variable puede tomar diferentes valores, pero entonces dentro de las variables existe una clasificación. Nosotros vamos a tener variables que son de carácter cualitativo
que son aquellas que no se pueden medir a través de un número porque representan cualidades, características o atributos de los individuos que hacen parte de una población. Bien, entonces nosotros vamos a tener variables cualitativas. Ejemplos de variables cualitativas, por ejemplo, la nacionalidad no se puede medir con un valor numérico. La nacionalidad son etiquetas que existen para determinar el origen de una persona, pero no existe un valor numérico para la nacionalidad. Color de piel. El color de piel también es una etiqueta. El sexo es una etiqueta que se le asigna a los individuos con el propósito de identificarlos y clasificarlos, ¿verdad? Pero no se miden teniendo en cuenta un valor numérico. Dentro de las variables cualitativas tenemos dos tipos de variables. Entonces tenemos dos clases, que son cualitativas o cuantitativas, y dentro de las cualitativas tenemos dos tipos de variables cualitativas. Tenemos la variable cualitativa nominal y la variable cualitativa ordinal. ¿Bien? Disculpen que por ahí alguien está solicitando ingresar. Bien, entonces tenemos la variable cualitativa nominal y ordinal. Entonces, las nominales son aquellas que solamente representan un atributo y ese atributo no tiene sujeto un orden. Es decir, yo primero no soy blanco y después soy negro, a menos que me haya pasado un poquito con el tema del bronceado, ¿verdad? Entonces paso de blanco a negro, pero en realidad no estoy cambiando de raza, es una condición temporal en la piel. ¿Ya? Pero entonces, por ejemplo, el sexo no tiene un orden, la nacionalidad no tiene un orden, ¿verdad? Entonces, como no tienen un orden, sino que simplemente son una etiqueta para identificar a los individuos, se les denomina variables cualitativas de carácter nominal. Nominal viene de nombre, que se denominan. Bien. Y tenemos las variables cualitativas de carácter ordinal. Lo ordinal tiene que ver con el orden, con el establecimiento de un orden. Entonces quiere decir que son etiquetas que tienen asignados los individuos, pero tienen un orden para su asignación. Por ejemplo, el grado de educación de una persona. Usted no pasa a ser universitario después de la primaria. Usted, para poder ser universitario, tiene que haber pasado por lo menos por el bachillerato. Entonces hay un orden. Primero lo que tiene que ver con preescolar, luego la primaria, luego el bachillerato y luego la educación intermedia o la superior, ¿verdad? Pero entonces yo no voy a pasar de la primaria al bachillerato nada más porque sí, existe un orden para asignarle esa etiqueta a un individuo. ¿Bien? ¿Qué otro ejemplo creen ustedes que hay de la variable cualitativa ordinal? ¿Qué creen ustedes que tiene un orden? Instructora, la edad. La edad, pero la edad no es cualitativo. Yo digo que sería porque la edad cuantitativa. es un número, esa es cuantitativa. Instructora, yo diría por lo menos como, por lo menos el orden en que uno nace, crece, se reproduce y muere. Podría ser. A eso se llaman, como quien dice, las etapas del ciclo de la vida. Ajá, Podría podría. decirse así, que tienen un orden, ¿exacto? El estado civil de una persona, eso también tiene un orden, ¿cierto? Usted no nace estando casado. Ajá. Se pasa de estar soltero a estar casado o en unión libre, que es la equivalencia, ¿verdad? Y después, si se divorcian, pasan a estar separados. Después viudo. Y si tiene suerte, termina viudo. Acá mi esposo levantó la ceja nomás. Bien, entonces nosotros tenemos un orden, hay ciertas variables, bueno, era una broma, cierto orden, hay cierto orden en las variables o en las etiquetas que uno le asigna. Entonces, cuando hay un orden implícito en la etiqueta, estamos hablando de una variable cualitativa de carácter ordinal. Cuando no hay un orden asociado, entonces se denomina variable cualitativa de carácter nominal. ¿Estamos claros hasta ahí? Importante que recuerden, no tienen un número asociado, sino una etiqueta, un atributo, una cualidad o una característica. Bien, entonces, la siguiente
es la variable de carácter cuantitativo. Entonces, cuando ya nosotros tenemos el tema de cuantitativo, quiere decir que sí puede tomar valores numéricos. ¿Bien? Que sí puede tomar valores numéricos. Por ejemplo, la edad, el precio de un producto, los ingresos anuales, ¿verdad? Un ejemplo de la variable que nosotros teníamos acá ahorita, la cualitativa, que es muy común en el contexto productivo, en el contexto de las empresas, o el contexto de las empresas es, por ejemplo, el número de unidades que se producen en una empresa. El número de unidades que se producen en una empresa aparece acá en lo que tiene que ver con lo cuantitativo. ¿Bien? Y tiene que ver con una de estos dos tipos de variables cuantitativas. Tenemos entonces que la variable cuantitativa es aquella que puede tomar valores numéricos. Por ejemplo, edad, precio de un producto, ingresos anuales, y que las podemos dividir a su vez en que sean discretas o continuas. Ustedes se acuerdan de lo que es la recta numérica o la recta real, ¿cierto? Duele. Se deben acordar. ¿Sí? Sí, hay una palabra que dice duele, yo te la muestro. Duele, duele, yo te la muestro. ¿No se acuerdan? Duele. Ay, bendito. Sí, Duele. sí, Bueno, mire, yo le puedo dibujar aquí una especie de recta real. Bien, entonces recordemos que la recta real tiene en el medio ¿a qué número? Al número 0. Gracias. Después tiene hacia un lado los números reales positivos, Ahora ya te lo vamos a mostrar. ¿verdad? Mira dónde te duele. Y tiene del otro lado, del lado izquierdo, los números reales negativos. Los negativos. Que los reales positivos tienden hacia ¿qué valor? Ya te he visto, ya te he visto. Esto ya. Te estoy habilitando. ¿Hacia qué valor tienden los números reales positivos? Hacia el 100, no. ¿Hacia qué valor? Hacia el 100. No, señor, acuérdense de vos leí, era al infinito y más allá. Okay. Entonces, los reales positivos tienden al infinito positivo y los reales negativos tienden al infinito negativo. ¿Bien? Entonces tenemos menos infinito, más infinito. ¿Por qué? Porque la cantidad de números que existen es algo infinito. ¿Bien? Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Resulta que ustedes en la recta real tienen unos conjuntos de números, ¿verdad? Están los números enteros, que son los que se encuentran ubicados en los puntos principales de la recta. Por ejemplo, el 0 es un número entero, el 1 es un número entero y el 2 es un número entero. Pero dentro de la recta real también encontramos nosotros los números decimales. Los números decimales son cualquier valor ubicado entre cada uno de los valores enteros. Por ejemplo, entre 0 y 1 hay cualquier cantidad de números decimales, ¿cierto? Entre 1 y 2 hay cualquier cantidad de números decimales. ¿Sí? ¿Sí me hice entender en ese punto? Sí, profesora. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué hacemos la salvedad de lo que tiene que ver con la recta numérica? Porque tiene que ver con el hecho de que una variable cuantitativa sea discreta o sea continua. Miren, una variable cuantitativa discreta, que es esta que está aquí, es una que solamente puede tomar valores enteros. Es decir, que no puede tomar ningún valor intermedio. En otras palabras, no puede tomar valores decimales. O sea, ni 0,1, ni 0, nada de eso. Eso no lo puede tomar. Quiere decir que una variable cuantitativa discreta es aquella que solamente puedo expresar con números como el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, en este caso los positivos. ¿Bien? Y así sucesivamente todos los datos enteros. Por ejemplo, el número de hermanos. Yo puedo tener un hermano que es enano, pero yo no puedo decir que ese hermano, que yo tengo 1.5 hermanos, porque aunque él sea enano sigue siendo una persona. No lo puedo contar como la mitad de una persona. Entonces, por eso el número de hermanos es entero, una variable cuantitativa discreta. Yo no puedo partir a los hermanos. Yo no puedo decir que en una operación me dio que yo tengo 2.5 hermanos porque equivaldría a tener a la mitad de una persona. Y nosotros o tenemos a la persona o no la tenemos. ¿Sí me hago entender?
Sí, señor. Entonces Sí. el hermanito que es bajito no cuenta como media persona, cuenta como una. ¿Qué otro ejemplo de una variable cuantitativa discreta me pueden dar ustedes? A ver. Profe, la edad de una persona. No, señor, No, ¿por qué? porque acuérdate que la edad es una dimensión del tiempo y el tiempo tiene diferentes unidades para medirse. Por ejemplo, tú puedes decir que que un niño tiene 9 meses y medio. Ah, verdad. Por ese El lado. volumen Y del puedes o sea, los tener padres. 20 años y 5 días. El volumen del televisor. Muy bien. ¿Qué pasó con el volumen del televisor? ¿Es una variable también? Sí, instructora. Toma ¿Una valores variable numéricos. cuál? ¿Discreta o continua? Profe, la cantidad de aprendices de una Directa. ficha. Perfecto, la No. cantidad de aprendices de una ficha y por allá mencionan que el volumen del televisor porque toma valores enteros, claro, va pasando de unidad en unidad. Yo no tengo el Profe, volumen en 1.5, yo lo tengo en 1 o en 2. la ¿Qué cantidad otro de ejemplo? La cantidad de productos, muy bien, porque la cantidad de productos está expresada en unidades. Si yo fabrico carros, yo no puedo tener 1.5 carros. Yo tengo o un carro o 2 carros, pero no tengo la mitad de uno. ¿Sí? Me duele el oído. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, las Sí, discretas instructora. son aquellas que solamente pueden tomar valores enteros. Ahora, si las discretas son las que pueden tomar valores enteros solamente, entonces las continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Es decir, una variable continua es esa que sí me puede dar 0.5, 1.2, 2.1 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ejemplo de esa variable está la estatura. Imagínense ustedes que la estatura fuera discreta y no continua. Yo no midiera 1.57, sino que midiera 2 metros. En teoría, porque el valor entero es el 2 o el 1, ¿cierto? Entonces, ni mido 1 metro ni mido 2 metros, yo mido 1.57. Entonces, si yo mido 1.57, mi estatura es continua, porque yo soy un valor intermedio entre el primer valor entero, que es el metro, y el siguiente valor entero, que son los 2 metros. ¿Sí me hago entender? Aquí sí retomamos el ejemplo que decía ahorita Karelin, la edad. La edad es una variable continua porque la edad es una dimensión del tiempo. Ya, entonces el tiempo es continuo, el tiempo tiene muchas unidades y dentro de esas unidades tiene muchos valores intermedios. ¿Sí? Años es una variable de tiempo. Meses es una unidad de medida de tiempo. Días son una unidad de medida de tiempo. Dentro de los días tenemos las horas, dentro de las horas los minutos, dentro de los minutos los segundos, dentro de los segundos la fracción de segundo, ¿verdad? Entonces miren que hay tantos valores dentro de un horizonte de tiempo que puede tomar valores intermedios. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Instructora, una pregunta que le quiero hacer. No le voy a Sí, claro. preguntar, estoy aclara, no estoy afirmando que sea por lo menos cuando uno pesamos poner el arroz, libra y media, libra 12 onzas, eso no entra ahí. Claro, el peso es una variable cuantitativa de carácter continuo, porque tú puedes creer que, por ejemplo, en la bolsa llevas 1 libra, pero cuando tú lo colocas en el peso te dice 1.1 libras. Toma un valor intermedio entre 1 libra y 2 libras, ¿cierto? Ah, ok, gracias. Por eso es que en la báscula ustedes tienen señalados en números grandes los números enteros, los valores enteros, que es 1 libra, 2 libras, 1 kilo, 2 kilos, ¿verdad? Pero también tienen señalados con unas marcaciones más pequeñas las unidades intermedias. Entonces les dice que 1/4 de libra, que media libra, ¿sí? Que 3/4 de libra, y así sucesivamente. Entonces por eso es que ustedes pueden comprar diferentes cantidades de un mismo producto. Y asume el valor exactamente de lo que pesa. Yo no puedo decir que si me pesó 1.5 libras es porque tengo 2. Ajá, y la otra media libra, ¿de dónde la voy a sacar? Tengo 1.5, tengo lo que tengo. Porque lo puedo tener.
Entonces el peso, como dices tú, el peso es una variable de carácter cuantitativa y es continua. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profe. Listo. Ahora vamos a otro concepto bastante importante y lo vemos representado aquí en esta gráfica. ¿Bien? Nosotros tenemos un conjunto de individuos, cada persona en el mundo o cada persona que es objeto de un estudio se denomina individuos. Los individuos, los voy a representar aquí. Y yo tengo n número de individuos. Y esos individuos hacen parte de un universo estadístico. El universo estadístico es el total de individuos que existen en un contexto que está siendo estudiado. La totalidad, todos los individuos. ¿Bien? Y dentro de los individuos, dentro de ese universo estadístico, existe algo que se denomina la población estadística. La población estadística es un conjunto de los individuos del universo que comparten unas características. Entonces yo aquí también tengo individuos. Estos individuos que están aquí también hacen parte. Bien, también hacen parte. Ay, me quedó el brazo. También hacen parte de la población del universo, ¿sí? Estos en verde son la población, estos en naranja son el universo, pero todos ellos, por ejemplo, estos que están aquí en verde, también hacen parte de lo naranjado. Lo único es que yo lo estoy agrupando porque es que estos tres señores de aquí comparten unas características, ¿verdad? Unas características que tienen ellos, pero que estos que están acá afuera, que hacen parte del universo, no lo tienen. ¿Bien? Y dentro de la población existe otro elemento denominado la muestra. La muestra es un subconjunto de la población que comparte unas características muy específicas y lo hacen ser representativo para ser estudiado. Entonces ya yo dentro de mi población, ¿verdad? Población es el conjunto de individuos, cada una de estas figuritas representan individuos, un conjunto de individuos que pueden ser personas, animales o objetos, aportan información a un fenómeno. Entonces, el universo estadístico es la totalidad de los individuos, ¿bien? Mientras que la población estadística es un conjunto que está dentro del total, ¿listo? Entonces, en el universo yo tengo, por ejemplo, 10.000, ¿cierto? Pero dentro de la población ya no tengo 10.000, tengo 1.000 porque solamente 1.000 personas dentro del universo estadístico comparten unas propiedades o cumplen con ciertas propiedades comunes. Bien, ahora a su vez, para yo estudiarlo, 1.000 personas para estudiarlo, eso puede resultar muy complejo y muy costoso. Entonces existe una técnica denominada muestreo que me ayuda a mí a determinar del conjunto de individuos que componen la población, cuántos puedo yo estudiar y que los resultados de ese estudio que haga con estos los represente a los demás. A este pequeño grupo que se extrae de la población se le denomina muestra. Dentro de una misma población estadística pueden haber varias muestras. Bien, entonces nosotros tenemos tres conceptos aquí: el universo estadístico, ¿verdad? La población estadística y la muestra. El universo estadístico es el total de individuos, la población estadística es un conjunto de los individuos del universo que comparten unas propiedades o características, y una muestra es un subconjunto de la población. ¿Sí? Bien. La muestra se representa con la letra N minúscula. La población estadística se representa con la letra N mayúscula, que aquí lo tienen, ¿verdad? Y la población se representa con la palabra o el universo estadístico. El universo estadístico se representa con la letra U. ¿Bien? Entonces, el universo es U, la población estadística es N mayúscula y la muestra es N minúscula.
Universo es el total de individuos, población es un conjunto de los individuos que comparten características y la muestra es un subconjunto de la población. ¿Está claro? Sí, profe. doctora. Para manejar un ejemplo un poco más cercano a ustedes. En Colombia existe una población de estudiantes de educación superior, ¿verdad? En esa población de estudiantes entran tanto los del SENA como los de las diferentes universidades, tanto públicas y privadas que existen en el país. ¿Estamos de acuerdo? Todos esos estudiantes que están en todas esas instituciones representan para nuestro caso el universo estadístico, ¿verdad? Dentro de ese universo estadístico nosotros tenemos una población que comparte unas características. ¿Quién es esa población que comparte unas características? Todos los aprendices de los diferentes centros de formación del SENA son la población. ¿Cuál es la característica que comparten? Pues que todos son aprendices. ¿Bien? Ahora, dentro de esa población nosotros podemos sacar una muestra. Por ejemplo, los estudiantes del Centro de Comercio y Servicio son una muestra para analizar a los aprendices del SENA. ¿Qué características comparten los estudiantes del Centro de Comercio y Servicios? Primero, que son aprendices SENA porque pertenecen a la misma población. Y segundo, que todos estudian en el mismo centro de formación. Eso quiere decir que yo puedo tener dentro de esta población, que son todos los estudiantes del SENA, puedo tener diferentes muestras. Puedo tener los aprendices del Centro de Comercio y Servicios, los del Centro de Industrial y de Aviación, los del Centro Colombo Alemán, los de Sedagro, ¿sí? Cada grupo de ellos representará una muestra. Quiere decir que dentro de la población estadística yo puedo tener muchísimas muestras. Lo que debo determinar es cuál es la característica que van a compartir los individuos que van a ser muestreados o que van a ser subdivididos en conjuntos. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Yo podría dar otro ejemplo. Claro, maravilloso, cuénteme. Pues yo consideraría, tomando un caso pues que ya tuvimos presente en el grupo de semillero de investigación, el universo estadístico podría ser un ejemplo sobre la ciudad de Barranquilla. Luego la población estadística sería los restaurantes del centro de la ciudad de Barranquilla y la muestra que la información que recolectamos sobre los aceites residuales. Sería un ejemplo de eso, profesor. Sí, en ese caso la muestra eran únicamente los restaurantes que tuviesen, los hoteles, porque acuérdate que estoy iba para hoteles y restaurantes, los hoteles y restaurantes que ofrecieran servicios, los hoteles que ofrecieran servicio de alimentación. Pero sí, el ejemplo es puntual, la población en la ciudad de el universo estadístico está en la ciudad de Barranquilla, la población son los hoteles y restaurantes y la muestra fueron los hoteles y restaurantes del centro de Barranquilla. ¿Algún otro ejemplo? Muchas gracias. De nada, profe. ¿Alguien tiene otro ejemplo? ¿No hay más ejemplos? Se quedaron en silencio, caramba. No, profesora, puede seguir adelante. Muy bien. Gracias, Lady, por tu amable moderación. Bien, entonces procedemos después de los conceptos básicos a trabajar lo que tiene que ver con los elementos que se denominan datos no agrupados. ¿Listo? Entonces nosotros hablamos de que existe algo que se denomina una muestra. ¿Bien? La muestra es un subconjunto representativo de la población. Este subconjunto representativo de la población son datos.
¿verdad? Entonces nosotros de la muestra tomamos unos datos. Si el conjunto de datos recolectados, ¿verdad? O en este caso, si la muestra que nosotros estamos trabajando no supera los 20 elementos o los 20 datos, nosotros estamos hablando de que podemos analizar datos sin necesidad de agruparlos. ¿Por qué? Existen dos formas de analizar datos: no agrupados y agrupados. Entonces hablamos de datos no agrupados cuando los datos que se analizan van de 1 a 20 datos. Y cuando ya yo tengo a partir de 21 datos, tengo la necesidad de agrupar, es decir, de crear intervalos de datos para poder analizar ese conjunto de datos de la muestra o ese subconjunto de datos de la muestra. ¿Bien? Entonces, como nosotros en primera instancia vamos a hablar de lo que son los datos no agrupados, es decir, cuando tenemos hasta 20 datos que analizar. ¿Bien? Necesito que estén atentos porque lo vamos a ir desarrollando con un ejemplo en paralelo para que pueda quedar claro el paso a paso o la metodología para desarrollar lo que tiene que ver con análisis de datos no agrupados. ¿Listo? Entonces, primero que quede claro, si n, es decir, si la muestra n minúscula es menor o igual que 20, estoy hablando de datos no agrupados. Bien. ¿Quién me colabora, por favor, con la lectura del enunciado? Voy a escogerlo yo. Listo, dale. Ok, datos no agrupados. Se ha tomado el tiempo aproximado en minutos que tardan en la fila para la atención en los puntos de asesoría de un banco de los 10 primeros clientes en llegar. Los tiempos son los siguientes en minutos: 5, 4, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 4, 5, 1. Organización de los datos. Hasta ahí, David. Listo, David, muchas gracias. Bien, mire. ¿Cuántos datos se recolectaron? 10. 10. Muy bien. 10 datos. Perfecto. ¿Qué tipo de variable es la que se está analizando? Los datos. Los tiempos que se Los tiempos de atención al espera, cliente. De llegada a los clientes. Sí, los tiempos de espera, porque es el tiempo que tardan ellos en la fila, o sea, el tiempo que esperan ahí. Entonces, el tiempo de espera. ¿El tiempo de espera es una variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Cuando yo te diga completa es diadema. Tú me dices, Profe, eso es discreta, pero yo creo que también se puede de manera continua. No es que se pueda de manera discreta, es que es continua, David. No importa que ahí aparezcan valores enteros, es una variable de naturaleza continua. No. O sea, lo que dije fue que ahí se formuló de manera discreta. O sea, todas están en valores enteros. Porque están en valores enteros, pero siempre debemos entender que la naturaleza está en la variable que estamos analizando. ¿Listo? Si yo identifico que la variable es tiempo, independientemente que los valores que se me muestren sean enteros, yo sé que es una variable continua. ¿Ya? Es para que hagamos siempre la salvedad. No importa qué valores nos esté mostrando. Lo que yo tengo que ver es que la variable, cuando yo la veo, tengo que identificar enseguida si va a ser discreto o si va a ser continua. No por los valores que me dio, sino por los valores que podría tomar. ¿Bien? Ok. Bien, entonces, es una variable de carácter cuantitativo continuo. Muy bien, listo. Entonces, ¿por qué debemos saber que es una variable de carácter cuantitativo y que es continua? Porque nosotros más adelante vamos a hacer operaciones con ella. Y cuando expresemos resultados, los resultados podrán quedar o no en decimales en función del tipo de variable que es. Entonces, como esta es una variable de carácter continuo, si al final yo tengo un resultado que está en decimal, yo lo puedo dejar en decimal. ¿Sí? Pero si yo tengo una variable de carácter discreto y me da un decimal, a mí me toca redondearla. Estoy obligado a redondearla o aproximarla porque no puede ser un decimal, sino que tiene que ser un valor entero. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante saber qué tipo de variable es al momento de expresar los resultados. Profe, ¿hay diferencia entre variable y constante? Listo, entonces, ¿por qué debemos saber que es una variable de carácter cuantitativo y que es continua? Porque nosotros más adelante vamos a hacer operaciones con ella. Y cuando expresemos resultados, los resultados podrán quedar o no en decimales en función del tipo de variable que es. Entonces, como esta es una variable de carácter discreto y me da un resultado que está en decimal, yo lo puedo dejar en decimal. ¿Sí? Pero si yo tengo una variable de carácter discreto y me da un decimal, a mí me toca redondearla. Estoy obligado a redondearla porque no puede ser un decimal, sino que tiene que ser un valor entero. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante saber qué tipo de variable es al momento de expresar los resultados.
¿Ama qué? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, trutona. Primer paso para analizar datos no agrupados. Tengo que organizar los datos de forma ascendente, entonces, independientemente de cómo los recolecté, yo tengo que organizarlos de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Y tengo que repetir el número de datos que se repitan. Tengo que repetir el mismo número de datos si se repiten. Si el 4 se repite 3 veces lo tengo que escribir. No es que porque se repitió 3 veces el 4 yo lo voy a escribir una sola vez porque es 4. No. Tengo que repetir los datos según se repitan de forma ordenada. ¿Bien? Entonces, por eso nosotros tenemos aquí presentaditos, el 4 se repite 3 veces, el 5 se repite 5 veces, el 6 se repite una vez y así sucesivamente. ¿Bien? Estamos bien hasta aquí. Entonces, primer paso, organizar los datos de forma ascendente. Bien. Siguiente paso, construir o calcular las diferentes frecuencias. Nosotros utilizamos la tabla de frecuencias para transformar datos simples en datos un poco más completos y que sean susceptibles de ser analizados. Las tablas de frecuencias son unas tablas que contienen las diferentes frecuencias estadísticas en las que se pueden representar los datos. ¿Cuáles son las frecuencias estadísticas en las que se pueden representar los datos? La denominada frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia acumulada relativa y frecuencia acumulada relativa porcentual. Entonces vamos a ir paso a paso. La llamada frecuencia absoluta no es más que el conteo del número de veces que un dato se repite. Y me voy a ir para un Excel. ¿Listo? Quienes tengan a la mano Excel van a transcribir los datos. Van a transcribir los datos teniendo en cuenta lo que estaba en la diapositiva. Entonces ya les voy a buscar el ejemplo. Amadeo está tiene una Mira, ve. ¿Por qué tú nombras pa y haces una pausa? Si estás viendo una palabra ahí. Bien. Entonces yo voy a borrar estos datos que tengo aquí, el cálculo. Bien. Entonces nosotros aquí tenemos los datos ordenados. Quien tenga Excel los puede transcribir, son 3 cuadros, los van a colocar así, tal cual los tengo yo. En una columna, en una misma columna. Siempre que ustedes vayan a procesar los datos en Excel, que manejen los datos en una columna, donde la primera fila de la columna para ustedes sea la etiqueta de los datos. En este caso se llaman datos ordenados. Ya, pero en este caso debería llamarse tiempos de espera. Porque eso es lo que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Tiempos de espera. ¿Listo? ¿Me confirman quiénes están utilizando Excel para hacer el ejercicio? Si no, igual esto va a quedar grabado para que lo puedan replicar cuando tengan tiempo. ¿Me confirman, por favor? Si no, procedo para dar inicio. Profe, yo. Ok, listo. Solamente. Bien. Entonces, la primera frecuencia que nosotros tenemos aquí es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el conteo del número de veces que se repite un dato. Entonces, ya nosotros tenemos que identificar primero los datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Nosotros tenemos un dato que es el 4. Tenemos otro dato que es el 5. Y tenemos otro dato que es el 6 y el 7. ¿Bien? Entonces, tenemos 4 datos. 4 datos que se tomaron ahí. Tenemos 4 datos que son la etiqueta del 4, la etiqueta del 5, la etiqueta del 6 y la etiqueta del 7. Ahora, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato. ¿Cuántas veces
Sí, comete el error. Está leyendo por separado una. ¿Cuántas veces se repite el 4? 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el 4? 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el 5? 5 veces. 5 veces. El 6 una vez y el 7 una vez. Siempre aquí al final de las frecuencias absolutas nosotros vamos a tener un total. Ese total siempre debe coincidir con el número de datos que nosotros recolectamos. Nosotros recolectamos ¿cuántos? 10. Entonces esto siempre va a ser n. ¿Listo? Así yo sé que esta fila está, que el ejercicio va quedando bien, porque aquí tengo como unas columnitas, unas casillas de verificación. Entonces yo sé que en la primera frecuencia el total siempre debe ser el valor de n. Y n es el número de datos que yo estoy analizando. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Después viene la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, aquí la tienen, la frecuencia relativa no es más que tomar el dato que tengo en la frecuencia absoluta, es decir, ese que acabamos de analizar, y dividirlo entre n. Ustedes ya deben ser unos duros en Excel. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Frecuencia relativa es más o igual para activar una fórmula, ¿cierto? O para activar la creación de fórmulas. Entonces, yo coloco más, a mí me gusta más el más, ustedes pueden colocar el igual. Y dice que la frecuencia relativa es el dato de la frecuencia absoluta dividido entre el valor de n. ¿Bien? Entonces, como yo sé que esa misma operación la voy a tener que repetir para las otras celdas de abajo, yo anclo el valor de n para evitar que la operación se distorsione. Y para que al momento de arrastrar o copiar la fórmula, se copie sobre el mismo valor, sobre el mismo divisor. ¿Bien? Entonces le doy Enter y ahora sí arrastro. ¿Me están escuchando bien? Edwin, apaga el micrófono. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, instructora. Sí, instructora, pero Entonces repito. disculpa. Entonces repito. ¿Puede hacer después de repetir? Sí, ya voy a repetir. Entonces repito, la frecuencia relativa, la fórmula dice que es la frecuencia absoluta entre n. Entonces yo tengo acá que la frecuencia absoluta es este dato que tengo aquí al ladito, entonces es más la frecuencia absoluta entre el valor de n, que es el que tengo aquí debajo. Le doy F4 para anclar el valor de n, ¿por qué? Porque cuando yo puedo copiar la fórmula. Entonces, para que cuando yo copie la fórmula me siga dividiendo con la misma celda. Lo que hago es fijarla. Entonces, fijé la celda del divisor. Y copio la fórmula, y yo sé que esta fórmula de aquí, que el cálculo está bien, porque al final de esa columna el total me debe dar 1, o aproximadamente 1. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La siguiente frecuencia es la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual no es más que tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Entonces yo tengo la frecuencia relativa aquí al lado, entonces yo lo que hago es más o igual, y tomo el dato de la frecuencia relativa y lo pongo a multiplicar por 100. Le doy Enter. Ahí lo puedo arrastrar y me va a dar que estos datos que están expresados aquí son datos porcentuales. Esto es 30%, 50%, 10% y 10%. Yo sé que la columna de la frecuencia relativa porcentual quedó bien calculada siempre que el total de este sea 100 o aproximadamente 100. ¿Bien? Entonces, rebobino. La frecuencia absoluta no es más que verificar cuántas veces se repite cada dato. ¿Bien? La frecuencia relativa no es más que dividir la frecuencia absoluta entre el valor de n. Y la frecuencia relativa porcentual no es más que tomar el valor de la frecuencia relativa y multiplicarlo por 100. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, vamos a la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada
La frecuencia acumulada no es más que una sumatoria, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas de los datos. ¿Bien? Entonces, por eso es que yo señalo aquí la frecuencia acumulada en azul y la frecuencia absoluta en azul, con el propósito de que ustedes sepan que esta que está aquí, que es la frecuencia acumulada, se calcula haciendo uso de los datos de la frecuencia absoluta, o la F solita. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la sumatoria de la frecuencia absoluta del dato en el que estoy más los datos anteriores. Pero en el caso del primer dato, el primer dato no tiene datos anteriores, entonces la frecuencia absoluta de él siempre va a ser la misma frecuencia acumulada porque es el primer conteo que aparece. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, como dices, que es sumatoria, entonces para el segundo dato, a partir del segundo dato es tomar la frecuencia absoluta del dato en el que estoy y sumarla con la frecuencia anterior. Entonces yo hago esto, más la frecuencia absoluta del dato en que estoy y la sumo con la frecuencia anterior. Y esta lo puedo seguir haciendo así, más la frecuencia absoluta donde estoy, más la acumulación de los datos, más la frecuencia donde estoy, más la acumulación de los datos. Esto es como si yo tuviera 3, ¿verdad? 3, pero no tengo nada adelante, 3, nada atrás. 3 más 0 es 3, ¿verdad? Luego aquí esto es como si yo tuviera 5, más todo lo que está arriba. 5 más 3, 8. Este de aquí, 1 más 5, 6, más 3, 9. Entonces, esta frecuencia acumulada no es más que ir tomando el dato en el que nosotros estamos e ir sumando las frecuencias anteriores. ¿Sí me hice entender? Luego, por ejemplo, el último dato es 1 más 5 más 3, 10. ¿Está clara esa frecuencia? Sí, instructora. ¿Sí? ¿Todos? Sí, A veces profe. tienden a confundirse en esta Sí, frecuencia. instructora. Listo. Profe, se entendió. Yo entendí el cómo se realiza, pero ¿en qué casos, por ejemplo, se podría utilizar esa frecuencia acumulada? ¿Para qué sirve esa frecuencia acumulada? Sí, o La sea, ¿en qué frecuencia casos se... acumulada, ¿en qué caso se puede utilizar? Es decir, ¿cuándo utilizo yo la frecuencia acumulada para hacer un análisis? Exactamente. Ok, te voy a hacer. Nosotros hacemos esta frecuencia acumulada para definir, por ejemplo, cuántos datos. Si yo te hiciera la pregunta, por ejemplo, ¿cuántas personas esperaron como máximo 6 minutos? Te cambio la pregunta. ¿Cuántas personas esperaron menos de 7 minutos? ¿De dónde sacarías tú esa respuesta? De la frecuencia ¿De cuál frecuencia? absoluta. No, la frecuencia absoluta es esta. La frecuencia acumulada es esta. La sacamos de la frecuencia acumulada porque la frecuencia acumulada es la que va ponderando o sumando todos los resultados. Ya. Ok. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuántas personas esperaron menos de 7 minutos? Ya tú no vas a tener en cuenta los que esperaron 7 minutos. Tienes que tener en cuenta todos los que esperaron menos de 7 minutos, de ser 6, 5, 4, 3 minutos. Y ese dato tú lo tienes aquí. Porque hasta aquí ya tú llevas acumulado todos los que esperaron 4, 5 y 6 minutos. Entonces, si yo te preguntara, ¿cuántas personas esperaron menos de 7 minutos? Tú me responderías, profe, 9 personas esperaron menos de 7 minutos. Porque hasta 9 personas se esperaron 6 minutos, 5 minutos y 4 minutos respectivamente. Ok, entiendo. Gracias, profe. Bien. Ahora, nosotros hacemos el cálculo de la frecuencia acumulada como un paso a paso para llegar a esta que está marcada en rojo, que es la frecuencia acumulada relativa porcentual. ¿Por qué? Porque yo podría sacar la frecuencia acumulada relativa porcentual de forma directa. ¿Sí? Yo podría sacarla de forma directa, pero nos interesa a nosotros hacer el paso a paso. ¿Por qué? Para que este cálculo aquí sea un poco más sencillo y ustedes no vayan a cometer de pronto errores al momento de insertar fórmulas. Entonces nosotros tenemos
que calcular la frecuencia acumulada, luego la acumulada relativa. La acumulada relativa, que está acá, se calcula igual que la frecuencia relativa, pero no se hace con la absoluta, se hace con la acumulada. Se calcula igual en qué sentido. Tomamos el dato de la frecuencia acumulada y lo dividimos entre el valor de n. Fijamos el valor de n para que nos divida entre el mismo valor siempre. Bien. En el caso de la primera frecuencia acumulada relativa nos va a dar igual a la primera frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque tanto el dato de la frecuencia absoluta como el de la frecuencia acumulada para el primer dato es el mismo. Pero si ya nosotros comenzamos a copiar la fórmula, nos va a ir dando diferente, nos va a ir dando la acumulación. ¿Listo? Entonces la frecuencia acumulada relativa, repito, no es más que tomar el dato de la frecuencia acumulada, dividirlo entre el total de datos, fijo el total de datos para poderlo dividir después y luego copio o arrastro la fórmula hacia las otras celdas. Tengo la frecuencia acumulada relativa. Luego viene la frecuencia acumulada relativa porcentual. ¿Qué es la frecuencia acumulada relativa porcentual? No es más que multiplicar la frecuencia acumulada relativa por 100, igual que como nosotros teníamos. Igual como hacemos esta. Entonces es más esta por 100. ¿Listo? Yo sé que estas operaciones me quedaron bien. ¿Por qué? Porque la última fila, o la fila correspondiente al último dato, me tiene que dar el valor de n, me tiene que dar 1 y me tiene que dar 100, si se dan cuenta, igual que aquí, que lo que tenemos aquí escrito abajito. Entonces, yo sé que todo me quedó bien. ¿Por qué? Porque me da el total de la frecuencia absoluta, me da el valor de n, el total de la frecuencia relativa me da 1, el total de la frecuencia relativa porcentual me da 100. Y sé que las frecuencias acumuladas me quedaron bien. ¿Por qué? Porque la última fila o el último dato me corresponde a el valor del total de datos, en este caso es 10, 1 y 100. ¿Bien? Esto que está aquí señalado en la presentación son los enunciados de las fórmulas o los enunciados que debe llevar cada una de las columnas de la tabla de frecuencia. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Profe Pérez, Señora. muéstrame el Excel otra vez. Muestra el Excel, ya. Listo, profe, gracias. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Bien. Bien, entonces continuamos acá. Entonces, después de que nosotros hacemos lo que tiene que ver con las frecuencias, bueno, esta es la misma tabla que tenemos allá desarrollada, que hacemos lo de las tablas de frecuencia, debemos tener en cuenta que para el análisis de datos existen algo también denominado las medidas de tendencia central, que se unen con las tablas de frecuencia para poder analizar los datos. Entonces, por ejemplo, ahorita su compañero preguntaba, profe, ¿para qué me sirve la frecuencia acumulada? Bueno, le dijimos que es para responder preguntas respecto a análisis que se puedan hacer de la información que nosotros tenemos en la tabla. Pero también nosotros hacemos o calculamos la frecuencia acumulada relativa porcentual, porque la frecuencia acumulada relativa porcentual es una de las frecuencias que nos ayuda a nosotros a determinar por método visual, ojo, frecuencia acumulada relativa porcentual, nos ayuda a determinar por método visual dónde está la mediana de los datos. ¿Sí?
¿Por qué? Porque resulta que la mediana de los datos es una medida de ubicación y la mediana de los datos nos dice a nosotros dónde se encuentra ubicado el 50% de los datos. Entonces, nosotros podemos saber dónde está la mediana si nosotros miramos en la frecuencia acumulada relativa cuál de los datos contiene o pasó primero por el 50%. Este es 30%, 80%, 90%, 10%. ¿Cuál de todos estos datos, por 4, 5, 6, 7, contiene el 50% de los datos, digamos? Teniendo en cuenta lo que está en la frecuencia acumulada relativa porcentual. 5, profe. O sea, el 80 y el 90, ¿no? No, es la del 5 exactamente, porque en 5 tengo ya el 80, es el primero que pase. El primero que pase. No El entendí esa primero que parte, pasó fue el del 80%. ¿Por qué alguien dijo que el 80 y el 90? Porque los dos son superiores a 50, pero es que no estamos buscando los datos que tengan frecuencia acumulada superiores a 50, no. Estamos buscando dentro de esta columna cuál es el dato. Acuérdense que los datos están acá. ¿Sí? Por ejemplo, la frecuencia acumulada relativa porcentual de 4 es 30, la de 5 es 80, la de 6 es 90 y la de 7 es 100. Entonces, la mediana de los datos estará ubicada en aquel dato cuya frecuencia acumulada relativa porcentual sea 50 o mayor a 50, la primera, que sea que contenga el 50% o sea mayor al 50%. Pues en este caso, el primer dato que pasa y contiene el 50% es 5, porque su frecuencia acumulada relativa porcentual es 80, mientras que la del dato anterior es 30, es decir, este todavía ni siquiera había alcanzado a acercarse al 50%, pero ya cuando llegamos aquí, tocaron el 50%, se quedó dentro del 50%. ¿Sí me hice entender? Sí. Sí. Ese sí son un sí con dolor. Sí, profe, sí. Bien. Listo, entonces, quiere decir en este caso que la mediana de los datos es 5. Nosotros decimos yo aquí 5 ¿qué? Minutos, porque esos son tiempos, están dados en minutos. Mediana de los datos es 5 minutos. Bien, listo. Entonces nosotros hasta ahí llegamos con lo que tiene que ver con frecuencias, tablas de frecuencia, ¿verdad? Después de eso, nosotros debemos tener en cuenta que a los datos no agrupados, igual que a los datos agrupados, se les calculan unas medidas que se denominan medidas de tendencia central y también las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de tendencia central, nosotros tenemos una conocida como la media aritmética o también denominada promedio. Bien, el promedio de los datos no es más que la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de todos los datos dividido entre el total de datos. Es decir, que si yo tengo 10 datos, debo tomar cada uno de los datos, sumarlos y luego el total de esa suma dividirlo entre el total de datos. Bien, ¿qué nos indica a nosotros un promedio? El promedio nos indica a nosotros el punto medio en la distribución de datos. En este caso, si nosotros estamos analizando la variable tiempo, cuando hallamos el promedio, lo que estamos hallando es el tiempo promedio de espera. Bien, si nosotros estuviésemos analizando las edades, nos diera la edad promedio, en este caso de los aprendices de una ficha. ¿Sí? Entonces nosotros, cuando calculamos el promedio, estamos hallando lo que es el punto medio, es decir, que alrededor de ese punto, los datos se mueven por encima o por debajo un poquito. Por eso es que cuando uno dice promedio, el promedio representa la frase criolla del más o menos. Entonces, cuando uno tiene un promedio, tiene algo como un más o menos. Si yo tengo que mi promedio de tiempo es 5, quiere decir que alguien se demoró más o menos 5 minutos.
A eso es a lo que hace referencia el promedio, al punto medio. Pudo ser un poquito más, pudo ser un poquito menos, pero el punto medio es 5 minutos. Bien, la media se simboliza con la X y una barrita arriba. Bien, entonces para el caso de nuestro ejemplo, el promedio se calcula así, sumando todos los datos y dividiéndolo entre el total, que es 10, eso nos da 5. Si lo vemos en Excel, Excel tiene una fórmula para calcular el promedio. Entonces nosotros vamos a buscar en Excel cómo se calcula el promedio. Esto que les mostré en la presentación es la forma manual de calcular el promedio teniendo en cuenta la fórmula. La fórmula dice sumatoria de los X sub I. Los X sub I son cada uno de los datos. Este es el X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5, X sub 6, hasta el X sub 10 porque tengo 10 datos. Porque dice que I va a tomar un valor de 1 hasta N. Nuestra N vale 10, entonces van a tomar valores de 1 a 10. Voy a tener un X sub I que será el primer 4, un X sub 2 que será el segundo 4, un X sub 3 que será el tercer 4 y así sucesivamente son las posiciones. ¿Bien? Entonces vamos a Excel para calcular los promedios. ¿Cómo se calcula un promedio en Excel? En Excel nosotros nos vamos a más o igual. En Excel nosotros nos vamos a más o igual y nos vamos a más funciones. Escribimos promedio, estadísticas y le decimos ir. Y él nos muestra 4 tipos de promedios. Nosotros vamos a utilizar el promedio solito, el que dice promedio solito, no el que dice promedio punto sí ni promedio punto sí conjunto. Profe, promedio solito. Disculpe. Diga. Entonces yo creo que sí es como más complicado, ¿no? Hacerlo. O sea, con el igual sale más rápido. ¿Cómo? O sea, haciéndolo con igual y uno escribe promedio y sale más rápido que como usted lo dice. Sí, cuando tú te sabes el nombre de la fórmula. Lo estoy enseñando para las personas que no se saben el nombre de la fórmula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen... Sí, porque es que existen muchas formas de escribir. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, con la varianza. La varianza se escribe, por ejemplo, var, pero existen varias varianzas o varias desviaciones estándar. Tengo que señalarle a la persona de todas las opciones que hay, cuál es la que puede escoger, porque existen varias. Si te diste cuenta, existen varios promedios. Si una persona escribe mal la fórmula, va a seleccionar la fórmula incorrecta. ¿Ya? El más y el igual hacen exactamente lo mismo. El más se utiliza para activar las fórmulas. El igual también se utiliza para activar la fórmula. Si yo escribiera más promedio, él me va a hacer lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que tú dices. Y yo puedo seleccionarlo aquí. ¿Listo? Pero entonces lo estamos explicando para las personas que de pronto no manejan las fórmulas, no se saben los nombres o no saben cómo escribir la fórmula en Excel. ¿Ya? Además que si tú la escribes, debes tener en cuenta o debes saber cómo vas a separar los datos porque existe una forma específica de separar los datos. Te lo indica, te dice que a veces debes separarlo con 2 puntos, que a veces debes separarlo con punto y coma, pero hay gente que no sabe cómo separar los datos y si separan los datos mal, la fórmula no le calcula el resultado o calcula otra cosa que no es, ¿verdad? Entonces, por eso estamos abriendo las ventanas de las funciones para que seleccionen los datos y les quede el resultado como es. ¿Listo? Entonces, más funciones, escribimos promedio, le damos ir y escogemos la que dice función promedio solita y le damos a aceptar. Cuando nosotros le damos a aceptar, ella nos pide, nos habla un recuadro donde nosotros vamos a seleccionar los datos y seleccionamos los datos precisamente de acá de donde tenemos la columna con los datos ordenados, le damos aquí nuevamente en la cajita y le damos a aceptar y automáticamente nos sale el valor del promedio. Bien, que nos dice que es 5 minutos. Lo hagamos por Excel o lo hagamos manual, el valor debe ser los mismos porque la matemática es una ciencia exacta y no pelea con nadie si los datos son los mismos y la operación está correcta. ¿Bien? ¿Estamos bien con el promedio? Sí, profe. Bien. ¿Cómo se interpreta un promedio? El promedio tengo que asociarlo con la variable que estoy analizando. Entonces me tengo que ir al contexto del problema. ¿Cómo se interpretan esos 5 minutos? Esos 5 minutos es
que un cliente del banco se demora en promedio 5 minutos esperando ser atendido. Es lo que quiere decir esos 5, porque es que obtener el resultado solo, ese 5 no me dice nada. Por sí solo ese 5 no dice nada. Ese 5 comienza a decirme algo cuando yo ese 5 lo uno con el contexto del problema que estoy analizando. Y mi problema que estoy analizando es el tiempo de espera de unos clientes en un banco. Entonces, cuando ya yo doy el promedio, lo que voy a decir que eso que está ahí es el tiempo promedio, porque la variable que estoy analizando es el tiempo. Entonces, un cliente del banco se demora en promedio 5 minutos esperando. O puedo decir, el tiempo de espera promedio de un cliente en el banco es de 5 minutos. Pero tengo que hacer referencia a la palabra promedio, ¿bien? Y a la variable tiempo que estoy analizando, que la identificamos al principio. ¿Bien? El número solo no dice nada. Deben interpretarlo o colocarle una interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, instructora. Bien. La siguiente medida de tendencia central que nosotros analizamos es la moda. Bien. La moda se simboliza con la X y una especie de gorrito arriba. ¿Sí? Y para el caso de los datos no agrupados, la moda se determina de una forma muy fácil. La moda se determina teniendo en cuenta el dato que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces me voy para la tabla y miro cuál es el dato que tiene la mayor frecuencia absoluta. Sería 5. Sería 5, correcto, ¿verdad? Entonces, al ojo, cuando uno ya ha hecho la tabla de frecuencia, uno puede mirar que por el método visual uno puede establecer que la moda es el dato con mayor frecuencia absoluta. En este caso es 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos que tiene una frecuencia de 5. Se repitió 5 veces. Dicho en palabras de ustedes, sería el dato que más se repite, ¿verdad? Pero también puede suceder que yo en una misma distribución de datos tenga más de un dato con la misma frecuencia absoluta y que ambos sean la mayor frecuencia. Por ejemplo, en el caso que nosotros en esta tabla de frecuencia tuviésemos el 7 también con 5 repeticiones, automáticamente Excel cambió los datos. El 7 con 5 repeticiones, yo tendría que decir que la moda en este caso son 5 y 7 minutos respectivamente porque ambos se repiten 5 veces. Sería una distribución de datos bimodal con 2 modas. ¿Sí? La moda es la única medida de tendencia central que puede tener varios valores en la misma distribución de datos. El promedio es único, la mediana es única, pero yo puedo tener varias modas. ¿Sí? También podría suceder que si yo cambio esto aquí, 6, tenga este que en 6, tenga 3. A partir de 3 modas se llama distribución de datos multimodal. Entonces me tocaría decir que en esta distribución de datos, la moda o la tendencia en el tiempo de espera es de 5, 6 y 7 minutos respectivamente por cliente. ¿Sí me hago entender? Me tocaría mencionar a todos los datos que tienen la misma frecuencia siempre que esa sea la frecuencia mayor, porque yo también lo puedo tener así. Puedo tener 3, 3, 2. En este caso tengo 2 datos que la frecuencia se repite, pero en ninguno de los 2 casos ellos tienen la frecuencia mayor. En todo caso, ellos no son la moda sería el que tiene la frecuencia mayor. Es diferente cuando son 2 datos los que se repiten con la misma frecuencia. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, instructora. Bien. Igual nosotros también en Excel tenemos una Cállese. fórmula para la moda. ¿Perdón? Ay, ya quiero dormir. ¿Perdón? Nada, profe. Ajá. Tienes activado el micrófono. Es como cuando uno piensa en voz alta.
Bien. Entonces tenemos más funciones, escribimos moda. Le damos en ir y él nos va a mostrar 3 opciones de moda. Ustedes van a escoger la opción de moda que está solita. Le dan a aceptar y van a seleccionar los datos que tienen acá. Él les va a decir igual que 5. Ya, pero ya nosotros lo sabíamos porque lo analizamos teniendo en cuenta la tabla de frecuencia. ¿Sí? La moda no tiene ninguna fórmula. Lo que hizo Excel fue verificar cuál de todos ellos se repetía más y lo sacó. Bien. Ahora, la mediana. La mediana es una medida de ubicación. ¿Sí? Busca determinar bueno, nosotros estábamos acá en la moda. La moda, está la moda para el ejemplo es 5 y se interpreta de la siguiente manera. Un cliente del banco tiende, porque tenemos que ver que las modas son tendencias, ¿verdad? Entonces nosotros debemos asociar a la interpretación de la moda, por lo general, la palabra tiende. Bien. Un cliente del banco tiende a esperar 5 minutos para ser atendido. O un cliente del banco frecuentemente espera 5 minutos para ser atendido para dar cuenta de que es algo que sucede muy a menudo, que se repite. Bien. La siguiente medida de tendencia central es la mediana. La mediana, como les decía ahorita, es una medida de posición. Busca establecer cuál es el dato que ocupa la posición central, el punto que está exactamente en la mitad de los datos. Entonces, si nosotros expresamos la mitad de algo en porcentaje, la mitad de algo en porcentaje es 50%. Por eso la mediana está asociada con el 50% de los datos y por eso nosotros la podemos determinar visualmente haciendo uso de la frecuencia acumulada relativa porcentual como les mostré ahorita, que era la frecuencia donde estaba el 50%. Bien, entonces, la mediana es la única que tiene 2 fórmulas para calcularse. Cada fórmula se utiliza en determinado caso. Por ejemplo, si n, el n que estoy analizando es impar, utilizo esta fórmula. Bien, pero si el n que estoy analizando es par, utilizo esto. Esta fórmula da un poquito de susto a veces a la gente porque ven esas x y esas n y se imaginan que es algo algebraico. ¿Sí? Se imaginan que es una expresión algebraica porque tiene todas esas variables que son incógnitas para ustedes en el momento. Pero les voy a explicar algo. Cuando ustedes ven vayan a calcular la mediana, lo primero que tienen que establecer es si el conjunto de datos que están analizando es par o impar, para saber cuál de las 2 fórmulas van a utilizar. En el caso del ejemplo que estamos manejando nosotros, nuestra n es par o impar. Es impar. Es impar. Voy a devolverlos al Excel. ¿Nuestra n es par o impar? Es par. Es par. ¿Qué valor tiene nuestra n? 10, ¿no? 10, perfecto. Entonces nosotros decimos, entonces como n es par, vamos a utilizar la de aquí abajito, esta que está aquí. ¿Sí? ¿Sí ven la que estoy señalando con el cursor? Sí, introductor. Bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta fórmula? Nosotros la escribimos y el único valor que ustedes van a sustituir es el valor de n, es decir, las x van a quedar igual. Entonces miren que aquí está la fórmula original y aquí estamos sustituyendo el valor de n. N es 10, entonces donde va n voy a colocar 10. ¿Sí ven? Paso a paso aquí lo que estoy haciendo es sustituir el valor de n. ¿Listo? Ya en este paso, ojo que las x siguen igualitas. Ya en este paso de acá yo lo que he hecho es la operación que está indicada aquí. 10 entre 2 es 5, por eso escribo x sub 5. ¿Bien? Acá, 10 entre 2 es 5, más 1, 6. Por eso aquí aparece x sub 6.
¿Estamos bien hasta aquí? Lo único que hicimos fue reemplazar el valor de n y una vez reemplazado hicimos unas operaciones que nosotros sabemos hacer, es decir, dividir y sumar ustedes lo saben hacer. ¿Sí? Entonces 10 entre 2, 5, 10 entre 2, 5 más 1, 6. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, instructora, todo perfecto. Bueno, cuando ya nosotros tenemos esto aquí que se lee x sub 5 y x sub 6, lo que nosotros tenemos son posiciones. Posiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que yo aquí debo buscar el dato que está en la posición 5 y el dato que está en la posición 6. ¿A dónde me voy? A los datos ordenados. Me voy para el Excel para que ustedes lo vean mejor. Entonces yo aquí tengo los datos ordenados, ¿cierto? Si yo le escribiera cada dato, el X que le corresponde, este señor es el X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 y X10. Porque tengo 10 datos, entonces solamente voy a tener 10 posiciones. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, entonces aquí la fórmula nos dice, busque el dato que ocupa la posición 5, busque a X5. Entonces me voy acá. X5, X5, X5 es un 5. Entonces escribo un 5. Y también busque a X6. X6 también es un 5. Por eso es que aquí a ustedes, en la siguiente parte de la operación, ya no les aparece X5 y X6 porque ustedes no van a sumar X5 o X6. Ustedes tienen que sumar, son los datos que ocupan la posición 5, que es un 5, y la posición 6, que es otro 5. ¿Sí? Entonces, ya ahora sí sumo 5 más 5, 10, entre 2, 5, entonces la mediana de los datos es 5. ¿Sí me hizo entender el paso a paso? Claro. Lady, me encanta tu actitud, toda positiva. ¿Quién tiene alguna duda? ¿No hay dudas? Pues hasta ahora no, profe. Bueno, no es que esto es, miren, estas operaciones no son complejas, esto lo que es de ir paso a paso. Ahora, esto es si ustedes hicieran la mediana manual, pero resulta que para la fortuna de ustedes, no para la mía, a mí me tocó aprenderla a hacer manual cuando estaba en el colegio de la universidad, Excel tiene, ya después de que lo aprendimos a hacer manual fue que nos explicaron Excel. Ustedes lo van a aprender a hacer en Excel. Entonces Excel dice que en Excel nosotros tenemos que buscar la función mediana, y le damos ir, y solamente hay una mediana para solamente hay una mediana, seleccionamos donde tenemos los datos, ¿sí? Y le damos a aceptar y nos dice que la mediana es 5, coincidió con el cálculo que nosotros hicimos manual. Para mí es importante mostrarles a ustedes cómo se hace manual, no con el propósito de que ustedes lo hagan manual, sino de pronto algún compañero en el momento cuando se le coloca algún ejercicio no tiene a la mano Excel para hacerlo y lo va a hacer manual, entonces tiene que ver el paso a paso de cómo se está haciendo, ¿verdad? Hay que darle de pronto las herramientas a los dos, a los que tienen el Excel a la mano y a los que no lo tienen a la mano. Preferiblemente háganlo con Excel porque cuando ustedes estén trabajando y les toca hacer un promedio, ustedes no van a hacer un promedio a la mano. Ustedes van a tener una herramienta que les va a proporcionar la empresa y tienen que usarla. ¿Sí? Así es. Listo, entonces tenemos hasta ahí las medidas de tendencia central. Y están otras dos que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión buscan ver qué tan alejados están los datos del promedio. Bien, qué tan alejados están los datos del promedio. Existen dos medidas de tendencia, dos medidas de dispersión que normalmente utilizamos, que son la
varianza, que se simboliza con S cuadrado si es muestral y sigma cuadrado si es poblacional, y la desviación estándar, que se simboliza con S si es muestral y sigma solito si es poblacional. Eso que parece una O ahí se denomina sigma. Bien, entonces nosotros calculamos la varianza y la desviación estándar para saber si en una distribución de datos que estamos analizando, los datos se alejan mucho del promedio. Si los datos se alejan mucho del promedio, estamos hablando de que en la distribución de datos que estamos analizando hay algún dato atípico. Los datos atípicos distorsionan el comportamiento de los datos en una distribución. Por ejemplo, ustedes son una ficha que está compuesto por jóvenes muy jovencitos, son personas muy jovencitas, entonces lo normal es que ustedes tengan, ¿quién es el más joven de la ficha, por ejemplo? Creo que Yarlín. Yarlín, bueno, vamos a suponer que Yarlín tiene 18 años. ¿Sí? El menor de la ficha tiene 18 años. Sí, sí. ¿Y el mayor de la ficha cuántos años tiene? Creo que sería el profe. No, Marieli. Vale. ¿Cuántos años tiene el mayor de la ficha? Por ahí en promedio, que ustedes digan, más o menos es tanto, profe. 28. 28. Bueno, quiere decir que en su ficha, ustedes, el rango de edades va de 18 a 28 años. Quiere decir que si yo analizo a los 27 aprendices que componen la ficha, yo voy a tener algunos que tienen 18, otros 19, otros 20, hasta llegar a 28, que es el dato de la edad de la persona, pues, con mayor edad de la ficha. ¿Bien? Entonces, ahí hay un comportamiento regular porque van a haber de pronto muchos datos concentrados respecto al 20. Por ejemplo, la mayoría puede tener 20 años o 21 años. Entonces, ahí va a haber un cierto comportamiento cercano porque todas las edades están ahí cerquita. ¿Sí me hago entender? Pero si de pronto a su ficha llegara una persona por reintegro y esa persona por reintegro tiene 35 años, esos 35 años está bastante distanciado de la edad inicial, que es 18, y de la edad máxima, que es 28. Entonces, cuando uno calcula el promedio de los que están de 18 a 28, va a dar un dato, y si meto el de 35, va a dar otro. ¿Cuál es el promedio real de la ficha? ¿El de los de 18 a 28 o el de los de 18 a 35? Los de 18 a 35. No, sería el de los de 18 a 28. ¿Por qué? Porque ese 35 es un dato atípico, que no está cercano o no tiene un comportamiento cercano con la distribución de datos que venimos manejando, ¿sí? Porque mira que hay un bache significativo entre 28 y 35. ¿Sí me hago entender? Entonces, el comportamiento de los datos va a ser uno no teniendo el 35 y va a ser otro teniendo el 35. Va a cambiar el promedio. Entonces eso hace que los datos se alejen mucho de la media. ¿Por qué? Porque la media ya no va a quedar situada por allá dentro, entre 18 y 28, sino que la media va a quedar situada por acá como en 29, y ninguno tiene 29, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros detectar la varianza y la desviación estándar. Es qué tan alejados están los datos respecto a la media. Estas fórmulas, o la fórmula de la varianza y la desviación estándar, es de las más complejitas que hay. Cada X sub Y representa un dato. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tomar cada dato y restarlo con el promedio. ¿Cuánto nos dio el promedio? El promedio nos dio 5. Quiere decir que esto aquí es como tener 5 menos 4, más 5 menos 4, más 5 menos 4, porque tengo 3 veces ¿qué digo? 4 menos 5, que es el dato. El primer dato es 4. 4 menos 5, menos 4 menos 5, y así sucesivamente. Es una sumatoria. Y esto está al cuadrado. Entonces esto quedaría escrito así. Se lo voy a escribir acá en el Excel. Manual, eso quedaría escrito así. El primer dato es 4. 4 menos 5. Esto iría elevado al cuadrado. Voy a colocarle ahí un cuadrado. Tengo el triangulito por aquí. Bueno, esto se le inserta, hay que insertarlo como una fórmula escrita, insertarle la raíz y todo.
pero manualmente ustedes deberían escribirlo así. Insertar un cuadro de texto. Manualmente sería como 4 menos 5, ¿sí? Inserto un símbolo, ecuación, elevado al cuadrado, 4 menos 5. Más, otra vez lo mismo porque tengo el dato repetido 3 veces, entonces tengo que pegarlo 3 veces. Ya después no sería 4, sino 5 menos 5. Y así sucesivamente tendría que hacerlo con todos los 5. El 5 se repite 5 veces. Bien, y después seguiría con el 6, más 6, gracias a Dios el 6 se repite una sola vez, más el 7 también se repite una sola vez, y eso sería únicamente lo que va aquí arriba, ¿verdad? Vamos a pasar esto por la siguiente hoja. Bien. Después, esto va entre ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que va entre n menos 1. Entonces sería n, que vale 10, menos 1, cierro paréntesis. Entonces, si hacen toda esa operación, ese les debe dar el valor de la varianza. ¿Quién más al favor hace esa operación? ¿Cuánto da esa operación? Lo pueden hacer con el celular.
4 menos 5, menos 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí esto es 1. Aquí esto es 1. Aquí esto es 1. 5 menos 5 es 0. Cualquier 0 elevado a cualquier potencia es 0. 0. 0. 0. 0. Y 0. 6 menos 5 es 1. 1 elevado al cuadrado es 1. 7 menos 5 es 2. 2 elevado al cuadrado es 4. Nada más hay que sumar estos datos de aquí. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto les da? ¿Bien? ¿Les dio eso mismo? Jóvenes. Sí, profe, así es, así da. Bien. Entonces vamos a ver qué nos dice Excel en la varianza. Más, y nos vamos a más funciones, escribimos var, y escogemos, podemos escoger var S o var solo, porque ambos son para el cálculo de las varianzas muestrales, y nosotros estamos trabajando una muestra. Bien, entonces vamos a darle var solo, seleccionamos los datos, y miren que ahí tenemos, nos dio 0.88. Esto aquí es un 0.88, 88, es prácticamente lo mismo que nosotros tenemos acá escrito, solo que aquí hay que aproximarlo por el entero siguiente, porque el Excel, la operación es 0.88, 88, 88, 88. Entonces hay que aproximar el último dígito decimal al entero que sigue. Bien, si ven que haciéndolo por Excel o haciéndolo manual debe dar exactamente lo mismo. Bien, la S solita, que es la desviación estándar, no es más que tomar y sacarle la raíz cuadrada a la varianza. No es más que tomarle y sacarle la raíz cuadrada a la varianza. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que nuestra varianza aquí, la tenemos escrita, aquí será S solita, S solita será la raíz cuadrada. Vamos a insertar la función raíz cuadrada raíz cuadrada de
de S cuadrado. Entonces aquí esto es igual a, digamos esto. ¿Cuánto nos dio el valor de S cuadrado? El valor de S cuadrado nos dio el valor de S cuadrado nos dio 0,88, 0,8889. Ese es el valor de S cuadrado, ya sin el decimal, sin el exponente. Porque esto que está aquí escrito, esto, 0,89, 0,8889 es igual a S cuadrado. Entonces ustedes aquí lo que está dentro no tienen que elevarlo al cuadrado, simplemente escriben el número. Esta es una operación que ustedes también pueden hacer en calculadora y simplemente sacarle la raíz cuadrada. .9428. Bien, si lo hacemos en Excel también tenemos que más o igual, más funciones, desves. En desviaciones estándar hay muchas opciones, pero ustedes solamente pueden escoger. Para el caso de estos datos que son muestrales, trabajamos o con desves solo o desves.m, que es para una muestra. Nosotros vamos a trabajar con desves solo. Y en desves solo nuevamente seleccionamos los datos, ¿verdad? Y le damos a aceptar 0.9428. Para este cálculo de la desviación estándar uno puede optar o por insertar la fórmula de Excel o sacarle raíz cuadrada al número que está aquí arriba, que es la varianza, porque la fórmula de la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, tienen las dos formas. Utilizan la fórmula directa de desviación en Excel o le sacan raíz cuadrada a la varianza y debe darle exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo se interpretan la varianza y la desviación estándar? Si el valor este que nos dio a nosotros está entre 0 y 1, se habla de una dispersión baja. Están cerca del valor promedio calculado. Quiere decir que hay una proximidad entre los valores analizados y el promedio de los datos. Eso es lo normal. Si a nosotros nos da un dato mayor que 1, ¿verdad? Si es mayor que 1, se habla de una dispersión alta. Los valores se alejan del valor promedio. Para el caso de las edades que estábamos analizando ahorita, si nosotros calculamos la varianza y la desviación estándar para las edades de ustedes entre 18 y 28, el comportamiento debe estar aquí, entre 0 y 1, una dispersión bajita, están cerca del valor promedio. Pero si ya nosotros le incluimos el dato de 35, nos va a dar una dispersión mayor que 2, y eso es una dispersión alta, los valores se van a ir alejando del promedio porque el promedio se va a correr. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Voy a dejar de grabar en este momento.